Muy buenas tardes a todas y a todos a un nuevo webinar de nuestra Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Antes de dar comienzo a esta nueva instancia enriquecedora de aprendizaje, vamos con unos anuncios de algunos de nuestros auspiciadores. El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos que contienen cloruro de cetilpiridinio, como la gama Vitis CPC Protect, enjuague y pasta dentífrica, protección para una óptima higiene bucal. Años, informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a todo el equipo de la Oficina de Educación, el doctor Diego Kasanovich y la doctora Esperanza Villasante, agradecemos su participación esta tarde. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram para estar al tanto de todos nuestros futuros eventos y también pueden seguir nuestro canal de YouTube para revisar algunos de nuestros anteriores webinars. También pueden escribirnos al correo que figura en pantalla. Queremos también agradecer a nuestros auspiciadores. Me refiero a WebDental, MedBooks, Dental Depot, ExpressDent GC, KCL Dental Society, Dentide, Oral-B y su línea Expert, Anaseo y Acare. Muchísimas gracias por apoyarnos una vez más. Al finalizar la presentación de esta tarde, les explicaremos cómo podrá obtener su certificado de participación y además tendremos 3 grandes premios que anunciaremos más adelante. Nuestra gran invitada de esta tarde nos brindó el año pasado una gran presentación acerca de los virus y su impacto en odontología. Hoy regresa para hablarnos acerca de los invasores invisibles y su efecto visible, brindándonos una mirada acerca de las pandemias pasadas, presentes y futuras. Nuestra invitada es magíster en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Biológicas Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en Genética Molecular y Microbiología y docente de la Universidad Finisterra. Le damos la más cordial bienvenida a este escenario virtual a nuestra gran amiga y la doctora Estefanía Castillo. Doctora, bienvenida, el escenario virtual es todo suyo. Hola, muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias, Diego, también por la invitación. Ya saben ya que a mí me invitan. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y me pongo ahí a proponer temas. Y bueno, para este webinar propuse, ¿proyecto nomás mi pantalla? Propuse un tema de contingencia, ¿cierto? Nacional, sobre invasores invisibles, como decía Nicolás, y su efecto visible, pandemias en el tiempo. ¿Ya? La idea es un poco contextualizar a la pandemia que nos afecta en la actualidad y ver que la verdad es que lo que estamos viviendo hoy día es algo que nuestros antepasados, ¿cierto?, ya les tocó vivir antes, tal vez con otros virus y con otra sintomatología, pero ¿qué podemos aprender, ¿cierto?, qué lecciones nos dejan estas pandemias anteriores? Entonces, ¿de qué vamos a conversar el día de hoy? Sobre las pandemias que han afectado a la humanidad. Esto lo vamos a conectar con la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o COVID-19, cuáles son las diferencias, ¿cierto?, y las similitudes con respecto a pandemias previas, y bueno, y ahora, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos frente a esta invasión viral? Y conversar un poco sobre el impacto de las estrategias de inmunización que se están llevando a cabo actualmente. Ahora, mi objetivo con este webinar no es bombardearlos de información técnica o de mucha cosa, porque creo que con las noticias ya hemos tenido suficiente con eso. La idea de esto es un poco hacer un conversatorio y contarles como la información que a mí me gusta acumular, porque es un tema que me gusta mucho. Y mi objetivo final es sembrar una semillita de curiosidad, para que después los que tengan interés, ¿cierto?, en seguir investigando o tener un poco más de información sobre estos temas, que pueda ir, buscar información y analizarla, ¿cierto?, con ojo crítico y con criterio y con objetividad. Entonces, ¿cómo parte esta historia? Parte con el 2020, ¿cierto? El año pasado, cuando lo empezamos, probablemente nunca pensamos que en marzo nos íbamos a encontrar con esto, ¿cierto? 16 de marzo, todos preparándonos, ya los colegios habían partido preparándonos para partir las clases, y se nos informa que el virus que ya estábamos empezando a escuchar desde principios de enero, había llegado a Chile, que los casos empiezan a aumentar, y la medida fue estado de excepción, cierre de fronteras. Yo leía estas noticias ahora armando esta presentación. Inicialmente los colegios cerraban un par de semanas, las universidades aplazaban su inicio una semana. Todo esto era temporal. Y el estado de excepción terminó hace menos de un mes atrás. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación que para nosotros como generación era desconocida? O sea, esta es la primera pandemia de este nivel de globalidad que nos tocaba vivir probablemente a nosotros y a nuestros papás. ¿Cómo enfrentamos esto? Entonces, obviamente, lo que uno podría hacer es mirar hacia atrás y ver qué pandemias nos han afectado previamente, ¿cierto? Ahora yo sé que esta imagen es súper chiquitita, entonces hagamos un close-up, ¿ya? La historia de la humanidad ha estado acontecida por muchísimas pandemias, ¿ya? Y al principio, ¿cierto?, de la historia, desde que el ser humano se organizó en civilizaciones y dejó de vivir como grupos de recolectores, se empezó a generar evidencia de epidemias, ¿cierto?, de transmisión de patógenos y de manifestación sintomática de patologías contagiables. Y de esto hay evidencia desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, ¿ya? Ahora, ¿qué me interesa que noten, ¿cierto?, o a qué me interesa llamarles la atención? Fíjense que si nosotros vemos los distintos patógenos asociados a las pandemias que han afectado a la humanidad, la gran mayoría son virus, a excepción de la peste negra, que es causada por una bacteria, ¿cierto?, por Yersinia pestis, que causó también una tremenda mortalidad. Todas las otras pandemias y epidemias que han afectado a la humanidad han estado relacionadas a infecciones virales. Entonces creo que los virus aquí merecen un poquito de protagonismo en esta presentación y que hablemos un poco de qué sabemos de estos virus que han generado pandemias anteriores y cómo han sido enfrentadas, ¿cierto?, por la humanidad.
Ahora, una de las pandemias que ha generado pero la mayor mortalidad en la humanidad es la causada por el virus de la viruela. Entonces, la viruela es una de las enfermedades infecciosas más devastadoras que ha afectado a la humanidad. Solo en el siglo XX se registraron más de 300 millones de muertes por este virus. Es un patógeno altamente contagioso, con una tasa de mortalidad relativamente alta, cercana a entre un 30 y un 40%. Y debido a que es altamente infeccioso, era muy fácil que a partir de un individuo contagiado, ¿cierto?, se contagiaran muchos más. Esta patología está causada por un virus de alta complejidad. La primera evidencia histórica nos sitúa la viruela desde los comienzos de las primeras civilizaciones, con la sintomatología más leve generaba principalmente deformaciones y marcas de por vida, porque si ustedes se fijan, la viruela es un virus que pertenece a la misma familia de la varicela, que es la peste cristal, ¿cierto?, que nos aqueja hasta el día de hoy. Pero fíjense que las pústulas que se generan son bastante distintas, se centran en las extremidades, en la cara, en los pies y en los brazos, ¿ya? Mientras más severa es la sintomatología causada por la viruela, más pústulas se generan de mayor tamaño y más juntas unas con otras. Estas pústulas por el roce se rompen y podían reinfectarse con bacterias y eso generaba shock séptico y la muerte del individuo. Y en los casos más severos se describía una viruela negra en la que las pústulas se generaban en los órganos internos y se generaba hemorragia y el paciente moría desangrado, ¿ya? Solo para hacer hincapié, ¿cierto?, en la severidad de esta patología, les muestro acá estas fotografías, que es un registro gráfico de una paciente, que esto lo voy a marcar aquí con el puntero para que quede más... Es una paciente, ¿cierto?, afectada por viruela, que en un plazo de 10 días falleció producto de la infección. Si se fijan, las pústulas comienzan a acumularse, ¿cierto? Esto es acompañado de fiebres altas, de fuertes dolores, y esta paciente murió de hecho por un shock séptico. Como les comentaba previamente, esta patología es causada por un virus perteneciente a la familia Pox. Es un virus tremendamente complejo. Yo, como les dije, no voy a entrar en detalles técnicos, les muestro la figura para dar un contexto, pero no vamos a hablar de todos los detalles de qué proteínas tiene, nada de eso. Solo mencionar que, como se puede observar en la figura, ¿cierto?, es uno de los virus más grandes de las familias virales que se han descrito y de alta complejidad. Pero tiene dos ventajas importantes. La primera ventaja que tiene es que el único reservorio es el ser humano, ¿ya? Es decir, este género, esta especie viral en particular, infecta solo al humano. Y la segunda ventaja que presentaba es que pertenece a una familia viral que infecta muchísimas especies de mamíferos. Entonces, eso llevó a que personas observadoras, ¿cierto?, como el que les muestro en esta figura, que es Edward Jenner, a fines del siglo XVIII, 1785, 1786, observara, él era un médico que trabajaba en el campo, digamos, en un pueblo, que observara que las mujeres encargadas de de ordeñar la leche de las vacas, cuando las vacas estaban contagiadas con un virus muy similar al que infecta humanos, que genera una sintomatología muy similar en las vacas, se podía manifestar había una manifestación física en las mujeres lecheras, ¿cierto? Presentaban pústulas, 1 o 2 pústulas en las manos, pero quedaban inmunes a la viruela. Entonces él, en base a esta observación, pensó poner a prueba esta observación, sacando muestra de esta pústula e inoculándola en otros individuos y luego enfrentarlos al virus causante de la viruela. Esto hoy día es absolutamente antiético, no se puede hacer, pero en esa época el cielo era el límite, así que fue algo que se hizo. Él observó resultados, por supuesto publicó su información y nadie le creyó. Nadie confió en los datos que él tenía, hasta que, así como plena época de la revolución, ¿cierto?, de revoluciones industriales, de comunicaciones entre distintos continentes,
se informa sobre todo a la nobleza, ¿ya? Principalmente a los reyes de Francia, Inglaterra y España, que el Imperio Chino y Japón ya realizaban un procedimiento bastante similar al que había descrito Jenner, que se llamaba variolización, en el que, utilizando la misma técnica descrita por Jenner, se sacaban muestras, ¿cierto?, de estas pústulas de virus similares al que afectaba al humano para inocular a los pacientes y generar una inmunidad. Por supuesto, esto se empezó a ser conocido dentro de la nobleza y empezó de a poco a expandirse en la población, ¿ya? Entonces, lentamente empezó a vencer la resistencia y se logró empezar a vacunar, ¿cierto?, a los distintos niveles de la población. Esto, si se fijan, avanzó por varios siglos. Esto partió a fines del siglo XVIII hasta que llegamos al siglo XX. En estos 100 y tantos años de estudio se pudo perfeccionar, ¿cierto?, la técnica de vacunación y lo que se utilizaba para la vacunación, y permitió generar una inmunidad real en toda la población humana. Acá les muestro algunos ejemplos. Este encuentro que es súper gráfico y súper evidente. A la derecha, este paciente de acá fue admitido junto con su hermano, que es el que está a la izquierda, afectado por viruela. El día de la admisión en el hospital, el hermano sano hasta el momento fue inoculado con la vacuna y se mantuvo sano, ¿ya? Es decir, se fue inmunizado a pesar de ya haber estado en contacto con el virus, generó una inmunidad gracias a la vacuna, y afortunadamente su hermano sobrevivió a la infección y fueron ambos dados de alta juntos. No es el mismo caso de la foto que está en el lado derecho, donde vemos esta guaguita que está acá, ¿cierto?, en el lado derecho también. Esta guagua tenía meses, fue admitida junto con su madre en el hospital, la madre con un cuadro de viruela. Por lo tanto, al momento de la admisión, esta guaguita fue inoculada, también fue vacunada con la vacuna de la viruela. Si se fijan acá, bajo la rodilla todavía se puede ver la pústula, ¿cierto?, la costra del punto de vacunación. Y algunas semanas después, cuando su madre fue dada de alta, esta guagua fue dada de alta junto con su madre, absolutamente sana. El niño que está a su izquierda fue ingresado el mismo día con varicela y lamentablemente falleció 3 días después de su admisión al hospital, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Hacer hincapié en que las técnicas de inmunización, en este caso una técnica que se desarrolló, ¿cierto?, y se fue perfeccionando a lo largo de por lo menos 3 siglos, permitió generar un instrumento de inmunización que protege a la población. Esto, en conjunto con los esfuerzos coordinados de distintos gobiernos y con una estrategia de vacunación bastante, no quiero decir agresiva, pero muy coordinada y estructurada, permitió en el año 1978 se generó el último caso de viruela por contagio natural en el mundo. Y gracias al desarrollo de esta vacuna se erradicó la viruela como enfermedad. De hecho, en la actualidad probablemente ninguno de nosotros está vacunado contra la viruela, ¿ya? Hoy día esto no se vacuna, está absolutamente erradicado. Y esto también es gracias a esta ventaja que yo les contaba al principio, que la viruela tiene como hospedero solamente al ser humano. Otra pandemia, que justo estábamos conversando un poco antes, ¿cierto?, que podemos encontrar similitudes con la pandemia actual porque también genera un cuadro respiratorio, es la gripe española o la influenza de 1918, ¿ya? Aquí hay hartos datos históricos y hartas cosas entretenidas que conversar. Me es difícil de repente filtrar ahí la información, pero bueno, la gripe española fue causada por el virus de la influenza, específicamente la AH1N1. Se desconoce realmente la tasa de mortalidad causada por esta influenza porque, como les comentaba, hay mucho contexto histórico de por medio. La verdad es que esto partió como una epidemia, específicamente en Estados Unidos, como a fines de 1916, en la época de invierno, y coincide un poco temporalmente con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Entonces comienza el envío de tropas a Europa, y estas tropas viajan y se llevan con ellos el virus de la influenza.
Al llegar empiezan a verse afectados los soldados, ¿cierto?, de los distintos flancos, y finalmente las tasas de mortalidad entre los soldados eran más altas por la influenza que por el combate, ¿ya? De hecho, esta es una pandemia que moldeó poblaciones, definió guerras y definió gobiernos, ¿ya? O sea, tuvo una implicancia política importante. Se le llama, de hecho, la pandemia, si ustedes se fijan, no parte realmente en España. Se le llama gripe española porque también tenemos que contextualizar que España estaba en medio de una crisis política se me fue ahora la palabra, pero en medio de una crisis política y se mantiene al margen de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los medios de comunicación no estaban limitados, ¿cierto?, por temas políticos y podían hablar libremente del desastre que estaba causando la influenza en la población. Una de las características más llamativas de esta influenza es que afecta especialmente a personas jóvenes, ¿ya? Y tenía una tasa de mortalidad mucho más alta que epidemias de influencias previas. Entonces, esto generó, debido a la devastación que causó esta pandemia, esto generó que se inyectara mucha fuerza, mucha investigación y muchos recursos estatales a la búsqueda de mecanismos para generar inmunidad en la población. Esto fue muy complejo en un comienzo porque no era posible cultivar el virus en laboratorio hasta la década de los 30, esto no se consiguió, y la única forma de contribuir a la humanidad, a la inmunidad de los individuos, era haciendo transfusiones de plasma desde individuos recuperados a individuos sanos. El virus de la influenza es un virus que es más pequeño que el virus de la viruela que mostrábamos previamente, pero también es un virus que presenta una alta complejidad. Es un virus envuelto en una bicapa lipídica, tiene un genoma que está segmentado, entonces esta segmentación del genoma también se relaciona con todos los distintos tipos de influencias que nos podemos encontrar. Entonces les pongo esta figura que me gustó mucho, porque generalmente nos muestran esta, que es la que revela un poco la complejidad de la influenza, porque es capaz de generar recombinaciones, ¿ya? La influenza, a diferencia de la viruela, tiene muchísimos hospederos, tanto animales como humanos. Por eso, cuando hablamos de las influencias, seguramente todos hemos escuchado hablar de la influenza porcina, la aviar, la no sé cuánto, ¿ya? Eso es porque tenemos distintos hospederos. La influenza española, ¿cierto? La de 1918 es la H1N1, esta, tal como apareció, desapareció, y no vuelve a aparecer hasta la pandemia del 2009, que yo creo que por lo menos los que estamos acá todos nos acordamos de la pandemia del 2009, ¿cierto? Y uno de los mayores miedos que causó es que justamente genéticamente hablando era muy parecida a la pandemia de 1918, que causó mucha devastación. Sin embargo, casi 100 años después de esta pandemia teníamos varias ventajas, ¿cierto? La primera ventaja es que si ustedes se fijan en la línea de tiempo, ¿cierto?, la partícula viral, es decir, el patógeno relacionado a la patología ya estaba identificado, y en la década de los 30 se desarrolla la primera metodología para propagar el virus en laboratorio, utilizando huevos de gallina, que de hecho es lo que se utiliza hasta el día de hoy para desarrollar las vacunas de la influenza. Y esto permitió que en un plazo de aproximadamente 10 años empezaran a aparecer las primeras vacunas, ¿ya?, contra la influenza. Por lo tanto, cuando la pandemia del 2009 llegó, a pesar de el pánico que se generó en un principio, estábamos bastante mejor preparados, ¿cierto?, con procesos de vacunación y también con distintos antivirales que se habían desarrollado específicamente contra la influenza. Entonces, es por esto que hoy día la influenza, a pesar de que sigue generando algunos conflictos, ¿cierto?, y atochamientos, sobre todo en la época invernal, esto se maneja o se trata de manejar con los programas de vacunación. Y los programas de vacunación que parten justamente cuando empiezan los periodos, ¿cierto?, de propagación del virus, generalmente como marzo, mayo, abril, mayo, están enfocados a las poblaciones de riesgo, que si ustedes se fijan no son muy distintas a las que están en población de riesgo ahora para el COVID, ¿ya? Son las personas mayores de 65 años, personas con comorbilidades y los niños, ¿cierto?,
los niños menores de, creo que hasta 6 años era inicialmente la vacunación obligatoria de influenza. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de pandemia causada por un virus que ha sido efectivamente manejada gracias al desarrollo tanto de antivirales como de vacunas. Otro ejemplo que es bastante devastador es el caso del polio, ¿ya? El polio es un virus que se contagia por vía fecal-oral. No es que no afecta exclusivamente a niños, pero los niños eran los que se veían, o la población que se veía más en riesgo cuando esta pandemia se hizo más aguda entre la década de los 20 y de los 40 más o menos, y por su vía de transmisión los veranos eran especialmente conflictivos, sobre todo por el tema de las vacaciones, ¿cierto? Y las piscinas comunitarias, los parques, como el contagio fecal-oral. Había mucho contagio entre niños y eso, por supuesto, generaba pánico en los padres, cierres de colegio, cierres de centros recreacionales, la gente se le mantenía, a los niños sobre todo se los mantenía como en cuarentena, ¿ya? Este virus es particularmente devastador porque su blanco de infección son las motoneuronas, su blanco secundario. Las motoneuronas son las neuronas que inervan a los músculos y que permite que el músculo se mueva, ¿ya?, se contraiga o se relaje. El problema es que el virus destruye las neuronas y las neuronas no tienen capacidad de regenerarse. Por lo tanto, un músculo que no está inervado y que no puede contraerse empieza a degenerarse y genera secuelas de por vida como las que vemos en la fotografía, ¿ya? Deformación de los huesos y secuelas que podían dejar inhabilitada a la persona o directamente inválida, y en casos más severos podía afectar también musculatura lisa. En ese caso, los pacientes afectados no tenían la capacidad de mover el diafragma, por lo tanto no eran capaces de respirar por sí solos, y requerían estos elementos, ¿cierto?, como el que se ve acá, que esto es un pulmón mecánico. Esta es una cámara que genera una presión negativa y que le permite al paciente poder respirar sin estar intubado, ¿ya? Y acá se ve al niño les ponían un espejito acá arriba para que pudieran interactuar con el mundo, verse ellos, ver otras cosas. Sí, era bien triste. Muchos eran capaces de recuperarse un poco y recuperar su capacidad respiratoria, pero quienes no eran capaces, en muchos casos fallecían, ¿ya? Y esto afectaba, los casos más severos afectaban entre el 1 y el 2% de los pacientes infectados, que si se fijan no es un porcentaje tan alto, pero cuando nos toca a nosotros, ¿cierto?, cuando le toca a uno personalmente, ese 1% es el 100% de tu universo. Por lo tanto, las estrategias, ¿cierto?, para buscar mecanismos de inmunización o de frenar esta pandemia también estuvieron muy enfocados en el desarrollo de una vacuna. Este virus, a diferencia de los virus que habíamos visto previamente, si se fijan, es bastante más simple. Es un virus chiquitito, no tiene una picapa lipídica, ¿ya? Tiene un genoma de RNA muy simple. Les puse acá una figura del ciclo replicativo, pero principalmente para hacer hincapié en que este virus es tan devastador porque lo que hace es tomar control absoluto de la maquinaria de la célula y la transforma en una fábrica de generar partículas virales. Y como ejemplo, una imagen, porque qué mejor que una imagen para representar lo que uno quiere mostrar. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos un time-lapse, un seguimiento en tiempo de 7 horas. Fíjense que ya a las 5 horas empezamos esto es un Western blot, por lo tanto lo que estamos viendo son proteínas. En el tiempo 0 se ve todas las proteínas de la célula, ¿cierto? Y en el tiempo 1 post-infección ya vemos que esto empieza a disminuir. Fíjense ya en el tiempo 5. Lo único que vemos son proteínas virales, ¿ya? Fíjense que al tiempo 7 estas proteínas virales empiezan a disminuir, no porque la célula sea capaz de recuperar su maquinaria y ser ella misma. Hay tanta partícula viral en su interior que las células revientan, ¿ya? Mueren por un efecto citopático, ¿ya? Por lisis celular. Entonces, esta destrucción es la que genera finalmente esta sintomatología tan severa y tan dramática en los individuos afectados.
como esto, como les comentaba previamente, afectaba a población general, pero especialmente a niños, que era lo que más motivaba el miedo, ¿cierto?, en la población, se enfocaba mucho recurso y mucho poder científico en la generación de un sistema de inmunización eficaz, ¿ya?, y eficiente. Y dentro de este grupo destacan 2 científicos muy importantes porque además fueron muy humildes con su contribución a la ciencia. Nunca patentaron los mecanismos que usaron para desarrollar las vacunas, por lo tanto son de conocimiento libre para la humanidad. La primera vacuna que estuvo disponible contra el polio fue desarrollada por Salk. Acá vemos otro paciente, se fijan, con un pulmón mecánico también, observando en el diario, ¿cierto?, como titular enorme, la salida al mercado, digamos, o a la población, o la vacunación a la población general contra el polio. Esta primera vacuna desarrollada por Salk fue una vacuna generada con virus inactivado, se inactivaba con formaldehído y con un químico que genera una partícula viral que la célula reconoce solo lo externo, pero el virus es incapaz de infectar, ¿ya?, de generar una infección. Entonces genera una respuesta inmunológica sin infectar. Y un poco después, yo creo que menos de un año después, sale al mercado la vacuna desarrollada por Sabin. Sabin utilizó una metodología diferente para generar una vacuna, utilizó un virus atenuado. Esta atenuación se hace infectando con el virus sacado desde una muestra clínica humana. El virus pasa por distintos tipos celulares de otros animales. Entonces, como estos virus son tan modificables, el virus tiene que adaptarse para poder infectar. Y empieza a cambiar su mecanismo de infección hasta que es capaz de infectar a otras células y no a las humanas, ¿ya? La ventaja de esta vacuna es que se da por vía oral. Y si ustedes se acuerdan, la infección es por vía fecal-oral, por lo tanto generamos una inmunidad a nivel de mucosa que es muy importante frente a esta patología. En la actualidad, la OMS tiene como objetivo final el generar una inmunidad, erradicar el polio de las zonas donde todavía se encuentra activo, con muy poquitos casos, pero todavía activo, idealmente con una inmunización doble utilizando estos 2 tipos de vacunas en la población. Y por último, antes de que volvamos al SARS, es importante también hablar del VIH. El VIH es un virus que fue los primeros casos de sintomatología causada por VIH, que era absolutamente desconocido en esa época, fue en el año 1981, fueron los primeros reportes a la CDC en Estados Unidos, de pacientes presentes en Estados Unidos y en Canadá. El tema con esta pandemia del VIH es que generó en su momento una controversia enorme y mucha discriminación, ¿ya? Porque los primeros individuos afectados, o donde más se observaban individuos afectados, eran la población masculina homosexual, ¿ya? Sin embargo, hoy día los estudios nos muestran que este virus existe, hay registros por lo menos desde fines del siglo XIX en África, y se habría movido imperceptible desde África hacia América, ¿ya?, también hacia Europa, pero principalmente hacia América, Brasil, Haití, y por ahí fue escalando, ¿ya? Bueno, otra controversia aquí relacionada, que por tema de tiempo no me voy a meter, pero empezó esta carrera, ¿cierto?, por identificar primero el agente patógeno, porque solo se veía la sintomatología, pero no se tenía idea cuál era el patógeno. En 1983 se identifica que es un retrovirus el responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, y una vez identificado el patógeno, entonces podemos empezar a trabajar idealmente en desarrollar una vacuna, en desarrollar test de identificación, ¿cierto?, para empezar a testear a las personas. Ahí se identificó que esto era una patología que podía afectar a cualquiera, que era por contacto sanguíneo, ¿cierto?, y no solo sexual, y no solo acotado, ¿cierto?, a una población. Y bueno, lamentablemente, todo este tema de discriminación que estuvo muy patente asociado al VIH y al SIDA en la década de los 80,
empezó a bajar porque empezaron a aparecer muchas personalidades, ¿cierto? Como de la farándula mundial, muchas personas muy conocidas que empezaron a admitir que eran VIH positivo, que tenían SIDA, y esto, es triste pensarlo así, pero finalmente esto fue lo que empezó a mover el que bajara, ¿cierto? Toda esta discriminación o el ver esto como una patología que afectaba solamente a un grupo de la población y que se ampliara la investigación, ¿ya? Entonces la verdad es que no era histeria ni recriminación lo que necesitaba la población acá, sino que era investigación. Investigación para entender cómo funciona este patógeno y para poder encontrar mecanismos de tratamiento e inmunización de la población. Entonces acá este gráfico representa el mecanismo, ¿cierto? Cómo se desarrolla la patología. Si se fijan, en el eje X podemos observar el tiempo. En el eje Y vemos el porcentaje de células del sistema inmune que son las afectadas por este virus. Y acá en verde, ¿cierto? Que es esta curva que está acá, que está cuantificada en el otro extremo, podemos ver el título viral, es decir, la cantidad de partículas virales presentes en el paciente. En una primera fase tenemos una sintomatología aguda que se puede demorar entre 3 y 6 semanas posterior a la exposición al virus, donde si se fijan el título viral aumenta significativamente y la cantidad de células infectadas, ¿cierto? Que son los linfocitos TCD4 positivos, disminuyen en cantidad. Sin embargo, los tejidos responsables de la generación de estas células todavía tienen una alta capacidad de regeneración, porque estamos en una fase aguda, inicial. Entonces se recupera el porcentaje de células subóptimo, pero nos permiten funcionar. Y esto genera pacientes crónicos, individuos que funcionan normalmente, que tal vez nunca se dieron cuenta que se contagiaron con algo, por lo tanto pueden pasar años, si se fijan, sin saber que está contagiado y pudiendo contagiar a otras personas. ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando los tejidos, ¿cierto?, linfoides empiezan a perder su capacidad regenerativa. Eso significa que si es que la cantidad de virus incrementa, las células que empiezan a ser destruidas por la infección viral ya no se pueden regenerar, y esto es lo que gatilla el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA, y que hace susceptible al paciente a cualquier patógeno oportunista que conviva con él o que ande dando vuelta. Entonces, a pesar de que en la actualidad todavía no contamos con una vacuna que nos proteja contra el VIH, sí la cantidad de investigaciones que se han generado, tanto en Chile como en otros países, han permitido desarrollar antivirales que son tremendamente efectivos, que permiten a los pacientes hoy día vivir seropositivos, es decir, con la infección, pero con cantidades indetectables del virus y con una vida normal por años de años. Hoy día esto ya no es una condena como era hace 30 años atrás. ¿Cómo podemos relacionar todo esto con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es un coronavirus que se contagia, como se puede observar en la figura, por vía respiratoria, ¿cierto? Y a través de mucosas también se ha identificado contagio a través de mucosa ocular y mucosa oral. Tiene como receptor el AC2, que además es un receptor que no solamente está en epitelio respiratorio, está en un montón de otros epitelios, y es por eso que la sintomatología relacionada al COVID es tan variada. Y bueno, esta diapo la puse porque estamos en una facultad de ontología y tenemos que relacionar, ¿cierto?, que el COVID también puede generar una sintomatología específica a nivel oral, como la pérdida del gusto, ¿cierto?, la pérdida del olfato, y las glándulas salivales además se han descrito como reservorio del virus, lo que genera destrucción, y como efecto secundario, hiposalivación, lo que puede llevar a generar úlceras orales, ¿cierto?, y gingivitis. Una vez que la célula se infecta, ¿cierto?, que es lo que observamos acá, una vez que la célula se infecta, el virus toma control de la célula, empieza a generar todas las proteínas que requiere para armar nuevas partículas virales, y estas pueden ser reconocidas por células del sistema inmune, que en este caso son denominadas las células presentadoras de antígeno o APC. Estas células lo que hacen es fagocitar al virus, lo fragmentan y exponen estos fragmentos para que sean reconocidos por otras células del sistema inmune, como los linfocitos T, para generar dos tipos de respuesta inmunológica. Uno, una inmunología celular,
en la que se reconocen todas las células infectadas para su destrucción, se generan anticuerpos para empezar a secuestrar a los virus que andan dando vueltas también para su eliminación, y adicionalmente para generar una respuesta de memoria a cargo de los linfocitos B. ¿Ya? Eso ocurre cuando nos infectamos con un patógeno. Entonces, finalmente, el objetivo de las vacunas es tratar de simular, ¿cierto?, o imitar el proceso de infección sin sufrir la patología. ¿Ya? Si esto lo juntamos con todos los eventos de cuarentena, de lockdown, ¿cierto?, de falta de que no hay colegio, no hay trabajo, todo desde la casa, se hacía absolutamente urgente el desarrollo de un sistema de inmunización para la población que nos permitiera empezar a retomar, ¿cierto?, un ritmo cotidiano. Desde que apareció la pandemia, este es un paper publicado en junio del año 2020, ya se hablaba de las distintas metodologías para el desarrollo de vacunas. Si se fijan, son varias, ¿ya? Aquí, desde la C en adelante, son las distintas metodologías que hoy día están o ya en funcionamiento o en fase de estudio clínico aún, pero en proceso, ¿ya? Para no centrarnos, ¿cierto?, en cada una de ellas, me centré específicamente en las vacunas que se están usando en Chile actualmente. Una de esas vacunas es la Pfizer. La Pfizer es una vacuna generada con fragmentos de RNA. Una de las controversias que hay en torno a esta vacuna es que es la primera vez que se patenta y que se utiliza en la población una vacuna de RNA. ¿Ya? La ventaja que tiene es que genera una respuesta muy robusta porque es muy específica. ¿Ya? Esto es un segmento de RNA que codifica específicamente para la proteína de superficie del virus. Por lo tanto, al momento de la inyección, ¿cierto?, que es intramuscular, las células musculares locales absorben, ¿cierto?, estas nanopartículas lipídicas, el RNA mensajero llega al citoplasma, se sintetiza la proteína, y esto permite generar una respuesta inmunológica. ¿Ya? Sin embargo, el uso de esta vacuna todavía presenta desafíos que están en proceso, ¿cierto?, de ser enfrentados y manejados. Uno de esos es la inestabilidad térmica. El RNA mensajero es una molécula, el RNA en general es una molécula súper lábil. Yo siempre les digo a los chicos en clases que uno mira feo el RNA, le dice feo y se degrada. ¿Ya? Es súper sensible a todos los efectos del ambiente. Por lo tanto, eso es algo que es importante de manejar porque requiere una cadena de frío muy estricta. Y si eso se pierde, entonces la vacuna pierde efectividad, lo que significa que va a haber, por ejemplo, países con menos recursos que van a tener menos acceso a este tipo de vacuna, y eso es algo necesario de mejorar. Y lo otro es optimizar, que es algo que es transversal a todas las vacunas que se están usando, es optimizar tanto la dosis como el antígeno utilizado para que en vez de que sean 2 o 3 dosis, sea solamente una suficiente. La segunda vacuna, que también ha generado harta controversia, es la AstraZeneca. ¿Ya? La AstraZeneca también utiliza un mecanismo una metodología diferente a las previas que hemos visto en la presentación, ya que utiliza como medio de entrega una cápside de adenovirus. En este caso es un adenovirus que infecta específicamente a primates no humanos, entonces no va a generar una patología en la célula humana, y sirve exclusivamente como vehículo para transportar una secuencia, en este caso de DNA, que codifica también para la proteína de superficie del virus. Entonces, igual que la metodología anterior, ¿cierto?, una inyección intramuscular, la partícula viral sale, infecta a las células locales, y permite la generación de proteínas, ¿cierto?, que va a gatillar una respuesta inmunológica. Nuevamente, aquí lo que tenemos como un super pro y una super ventaja es que como es DNA, es muchísimo más estable, ¿cierto?, que las vacunas anteriores. La otra ventaja es que no hay, que es una ventaja de esta vacuna y de la anterior, es que no hay modificación del genoma del individuo, así que eso no ocurre. Y se degrada rápidamente, cumple su función, y los estudios clínicos muestran que a la semana o a las 2 semanas esto ya no existe en el sistema del individuo, ni la partícula de adenovirus ni el segmento de DNA, pero sí se queda la inmunidad generada. Sin embargo, como desafío de optimización de este tipo de vacunas,
es que las reacciones adversas que se han observado asociadas a esta vacuna AstraZeneca son las más severas que se han visto de las vacunas que se están usando contra el coronavirus actualmente, y esto probablemente está asociado al uso de la cápside de adenovirus, ¿ya? Y lo otro que es necesario también optimizar la inmunidad, ¿cierto? Las dosis para generar una inmunidad. Y por último, la CoronaVac, que yo creo que el 80% de nosotros tenemos ahí la Sinovac o CoronaVac. Esta, una de las ventajas que tiene es que la técnica de generación de esta vacuna es la más convencional que se conoce hasta el día de hoy, que es por inactivación, ¿ya? Igual que la vacuna del polio, esta son partículas virales, ¿cierto? Extraídas desde muestras clínicas, se cultivan en el laboratorio, se inactivan con algún químico, y esto es lo que se utiliza en la vacuna, en conjunto con adyuvantes, que son moléculas que potencian, ¿cierto?, el efecto antigénico del virus inactivado. Sin embargo, algunos de los desafíos asociados también es el tema de la efectividad, ¿ya? La efectividad de la vacuna, a pesar de que se ha demostrado por estudios clínicos que es bastante grande, el tiempo que dura la inmunidad todavía no se sabe a ciencia cierta qué tan largo es. Por lo tanto, es muy posible que esto requiera refuerzos, por ejemplo, estacionales, tal como ocurre con la influenza, ¿ya? Y el segundo desafío importante que hoy día se está trabajando fuertemente es la consideración de otras cepas virales, ¿cierto? Están constantemente apareciendo nuevas cepas, entonces que estas vacunas nos puedan proteger de la infección de las distintas cepas que circulan. ¿Qué es lo que nos alimenta la incertidumbre? O qué es lo que yo he visto, por lo menos estudiando para esto, qué es lo que he visto que más genera incertidumbre en la población, es justamente el tiempo de desarrollo de las vacunas. Si ustedes se fijan, no vamos a entrar en el detalle aquí, ¿cierto?, del desarrollo tradicional de una vacuna, pero si se fijan, hay estudios en células, luego en animales, y luego pasamos a los ensayos clínicos, que parten con grupos chicos, con edades acotadas, y esto después se va ampliando a lo largo de los años, y los estudios clínicos desde que una vacuna empieza hasta que sale a la población pueden ser entre 7 y 15 años. Pero ¿qué pasó con el SARS-CoV-2? Esto partió en marzo del año pasado y ya nos estamos vacunando. Entonces, claro, esto, no sé, Rick, suena aquí como que algo está raro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que de repente cuando uno no tiene el conocimiento o no ha buscado lo suficiente, se le escapa, y por eso podemos sospechar, es que tenemos que acordarnos que hubo una epidemia relacionada a otro coronavirus a principios del siglo XXI. De hecho, fue la primera epidemia importante del siglo XXI, causada por un coronavirus, ¿ya?, entre el año 2002 y el 2003. La diferencia con el actual es que tenía una muy alta tasa de mortalidad, por lo tanto se mantuvo muy acotado regionalmente. Entonces fue una epidemia muy local, pero la tasa de mortalidad fue tan alta que gatilló que se generaran estudios para el desarrollo de una vacuna. Y esto no tenía apuro, porque como les digo, esto apareció y así como apareció, desapareció. Entonces, desde el 2003-2004, que se está estudiando una vacuna para este primer coronavirus que apareció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece este SARS-CoV-2 en diciembre del 2019 y se empiezan a hacer los análisis genéticos, se dan cuenta los investigadores que es muy similar al SARS que afectó a principios del siglo XXI, utiliza exactamente el mismo receptor para infectar a las células, por lo tanto, se aprovecharon todos los datos y la información de estos estudios clínicos para acelerar el desarrollo de las vacunas que estamos usando actualmente. Por lo tanto, decir que la vacuna que nos estamos poniendo es experimental, yo creo que cae un poquito fuera de lo real, ¿ya? Es cierto que específicamente los estudios clínicos todavía están generando información constantemente, de hecho, yo creo que hoy día todos los vacunados somos parte de ese estudio clínico. No es cierto que no existe información al respecto, ¿ya? Hay 17 años de información en relación a la generación de vacunas contra este tipo de virus, ¿ya? Por lo tanto, claro, se ve como algo que tomó menos tiempo. La verdad es que lo que se hizo fue acelerar un poco el tema de los ensayos clínicos, ¿ya?, sobrelaparlos, y si ustedes se fijan, claro, las fases 3 de estudios clínicos se están realizando todavía en la actualidad, pero con los datos de otras poblaciones
se han ido validando en poblaciones como la de nosotros, ¿ya? En Chile el estudio clínico se validó y la vacunación empezó casi en paralelo por datos generados por estudios clínicos en otras poblaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje que a mí me gustaría que se quedara? ¿Ya? La pandemia causada por el SARS-CoV-2, que al parecer va ya como en retirada, ¿cierto? O va como bajando en intensidad, no es la primera que afecta a la humanidad y tampoco va a ser la última. O sea, tenemos que tener bien claro que no va a ser la última, que tal vez no nos va a afectar en nuestra generación, pero de que va a haber otra más adelante, va a haber. ¿Por qué? Porque la naturaleza es dinámica y nos vamos a encontrar con nuevos agentes patógenos en el futuro que van a ser capaces de adaptarse desde un animal mamífero y va a poder saltar e infectar células humanas. Lo importante, como en todo, es que nos acordemos de lo que nos enseñan las experiencias pasadas, ¿ya? Y los dejo acá con una cita de un libro justamente sobre el desarrollo de vacunas. The clock is ticking, we just don't know what time it is. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Estefanía Castillo, por resumir de una manera tan interesante algo tan gigantesco. Desde luego, por lo menos puedo decir que lograste sembrar esa semillita de la que hablabas, de la curiosidad para seguir aprendiendo, y me imagino que también la continuarás sembrando con tus estudiantes, porque sabemos lo fabulosa docente que eres. Y resumir un tema tan grande como la historia de las pandemias no es tarea fácil, así que yo, en nombre del equipo de la Oficina de Educación, te agradezco y me quedo totalmente claro de por qué me duele tanto el brazo, células musculares locales con la vacuna de Pfizer que me di ayer. Así que te agradezco, Estefanía, y en breve vamos a dar paso a preguntas, comentarios del público y de, por supuesto, nuestro equipo, pero le voy a dar la palabra al doctor Nicolás García para que les explique a quienes están aquí presentes participando de este webinar cómo pueden obtener el certificado de asistencia. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, doctor. En breve, a través del chat, enviaremos un link, el cual usted, al ingresar, podrá completar para poder recibir posteriormente el certificado por participar en este evento. Paralelamente, también al rellenar este mismo formulario, usted estará participando por 3 grandes premios cortesía de nuestros amigos de MedBooks. Vamos a enviar en breve entonces este mensaje para que esté atento, pero antes vamos a pasar a la sesión de micrófono abierto de preguntas de nuestros participantes, es decir, ustedes. ¿Cómo solicitar el micrófono? Pueden hacerlo a través del icono de reacciones que figura en la parte baja de su pantalla de Zoom y seleccionar la opción de levantar mano. De esta manera, nosotros sabremos que usted quiere realizar una pregunta a nuestra invitada, la doctora Estefanía Castillo, y activaremos su micrófono para que pueda preguntar directamente y resolver la duda que tenga con respecto a esta tremenda presentación de esta tarde. Vamos a esperar. Gracias, Nicolás. Vamos a esperar a que Nicolás coloque el mensaje con este link que les llevará a un formulario, como decía Nicolás García, y este formulario es imprescindible que usted lo rellene tanto para participar en el sorteo de estos 3 premios que tenemos, como para, obviamente, evaluar la actividad y también recibir eventualmente su certificado de asistencia. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta de nuestro público aquí, pero también con la cita que tú decías, Estefanía, y bueno, muy atingente al VIH, también tengo aquí a mi querido Freddy, que también decía, time waits for no one. El tiempo tampoco espera para nadie, así que es importante el ahora y ahora. Bien, a ver si tenemos alguna pregunta. Tenemos muchos invitados, pueden solicitar el micrófono y les pasaremos el micrófono, o también pueden hacer sus preguntas utilizando el chat que está activado ahora mismo. Y tenemos ya una pregunta de Francisca Godoy. Vamos a darle el micrófono a Francisca. Adelante, Francisca. Hola, muy buenas tardes. Excelente presentación, me gustó mucho. Así que felicitaciones, doctora Estefanía. Tengo 2 preguntas. La primera es relacionada
a esto de perder el gusto. Si esa infección está relacionada más como a un efecto local en la boca o es algo más como relacionado a la parte neurológica. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, quedándome con el mensaje de no hacer la última pandemia, si se está pensando en hacer una organización mundial para revisar en el fondo aparición de nuevos virus, porque yo sé que algunos países como Estados Unidos tienen una especie de vigilancia, pero no sé si habrá una intención un poquito más comunitaria o nacional, no sé. Me voy a agarrar de tu última pregunta primero. En efecto, hay un comité de virólogos que se juntan cada 2 años para hacer como la evaluación de los virus emergentes, ¿ya? Como de potenciales riesgos. Entonces hay una lista de virus emergentes con riesgo potencial de generar pandemia. Por eso es que, bueno, también eso un poco alimentó todo el tema como conspiranoico en torno al coronavirus, porque esto es algo que ya se estaba hablando y se estaba avisando que se venía una pandemia. Estaba avisada por virólogos y por ecólogos que trabajan en esta zona, ¿sí? Justamente por el tema de la globalización y del capitalismo y de finalmente cómo el ser humano invade estos territorios que antes estaban solamente, como aumenta la población, empiezan a extenderse y empezamos a entrar en contacto con animales o con microorganismos con los que antes no teníamos contacto, y esto es finalmente lo que empieza a generar algo que puede partir como una epidemia y quedarse ahí, o gatillar una pandemia. Entonces, esto es algo que existe y creo que lo que se necesita ahora también como aprendizaje de esta pandemia es que lo que los científicos hacen, hay que escucharlo, o sea, es un poco para los dos lados, hay que escuchar lo que el trabajo y las advertencias que se hace desde el mundo de la ciencia, pero también los científicos tienen que empezar a generar mecanismos de comunicación a la población que sean un poco más eficientes y más globales, porque creo que de esa manera podemos estar mejor preparados para futuras epidemias o pandemias. Respecto a la pérdida del gusto, por lo que yo he visto, hay una relación, no es tan directa, no hay una afección neurológica. Entiendo que es como por una afección directamente como a los receptores. Hay como no se sabe exactamente cómo el virus afecta directamente a los receptores, a los quimiorreceptores, digamos, relacionados a la sensación del gusto y el olfato, pero claramente no es como un resfrío, no necesariamente es como un resfrío común. En un resfrío común uno igual pierde un poquito el gusto, el olfato, pero en cuanto pasa el resfrío vuelve. Y con el SARS-CoV-2 se ha visto mucho que posterior a la recuperación puede pasar un tiempo prolongado antes de recuperar al 100% el gusto y el olfato. Entonces eso es algo que, por lo que he visto, está todavía en vías de estudio, pero sí se sabe que hay una relación indirecta, digamos, entre la infección viral y la función de los quimiorreceptores relacionados a eso, al gusto y al olfato. Muchas gracias, Francisca, Gracias. por tu pregunta. Estefanía, me recordaste también, mientras estabas entregando tu respuesta, y también en referencia a lo que comentabas del VIH y que efectivamente hay registros que datan desde principios del siglo XX. Voy a colocar en el chat porque hace unos meses atrás escuché un podcast de la BBC muy interesante que se llama The Jump y que trata de comportamientos humanos que están causando pandemias, cómo estamos a lo mejor acercándonos demasiado a los animales, degradando su territorio y permitiendo que los virus salten. Y voy a colocarlo porque, bueno, a ti te va a fascinar. Son 3 episodios. Uno trata del COVID-19, el otro del bird flu, la fiebre aviaria, y el otro obviamente, del VIH. Y el del VIH fue muy interesante porque contaba cómo lentamente y latentemente, de cierto modo, el virus se fue propagando hasta que hizo un boom por las características de la sociedad también y explotó finalmente en los 80. Ahí les dejo el link al podcast para quienes les interese y quieran escucharlo. Gracias, Diego.
Sí, es bien interesante. Eso da como para un webinar, tiro la idea. Ahí ya te comprometiste, ya lo dijiste aquí, quedó grabado, ya está para el 2022. Si nos están viendo en la repetición por Sí, YouTube, prepárense porque vuelve la doctora Castillo. con VIH. Sí, el tema del VIH es bien interesante, la evolución. Bueno, por algo se han hecho tantas películas, se han escrito un montón de libros, y es bien interesante cómo se ha ido como despejando toda esta mitología en torno a cómo comenzó la epidemia y para llegar finalmente a cómo fue. Y fue, como bien dices tú, una invasión de un terreno que no le correspondía al ser humano. Esto data de fines del siglo XIX, cuando se empezó a construir una línea ferroviaria que atravesaba África. Y como tenían que ir despejando, metiéndose entre la selva, lo que hacían los trabajadores, cuando se morían de hambre, era que se comían los simios, po. Mataban monos y se los comían. Entonces, este retrovirus se habría ido adaptando y saltó desde el simio hacia el humano. Y esto partió muy local, pero claro, como dices tú, hay un tema de comportamiento social, de globalización, que hizo que todo esto estallara a fines de los 70, principios de los 80. Efectivamente, es fascinante. Bueno, ahí tienes bastante material para el fin de semana. No son largos los episodios, así que y la verdad que muy interesantes. Bien, no sé si quedan preguntas de nuestro público. Vamos a dar una oportunidad si alguien más quiere levantar la mano solicitando el micrófono, como nos explicó el doctor García, o también realizando la pregunta o felicitación para la doctora Castillo, por supuesto, por nuestro chat. Y por supuesto, si están leyendo el chat, el doctor García muy amablemente nos recordó los premios que tenemos, que son 3 vouchers de nuestros amigos de MedBooks por 45.000 pesos, 30.000 pesos y 15.000 pesos, que usted, si lo gana, podrá utilizarlos para seguir leyendo y seguir aprendiendo gracias a MedBooks. Y por supuesto, no dejen de rellenar el formulario para participar, obviamente, en el sorteo y también para recibir su certificado de asistencia. Bien, veo que no quedan muchas preguntas. Yo quería preguntarle algo a la doctora Castillo, porque claro, muy a nivel pincelada tocaste un tema delicado que estamos viviendo con el tema de las vacunas. Y claro, obviamente el argumento que mostrabas de la existencia ya de investigación sobre el SARS-CoV-1 es algo que, por supuesto, mucha gente que no está familiarizada con eso pueda tomar parte por ser un antivacuna, por decirlo así. ¿Cómo hacemos para ir educando o qué has leído tú o qué has visto tú que pueda ser efectivo? Porque de hecho hemos visto reportajes, yo por lo menos he leído, de gente que, mira, firmemente estaba en contra de la vacuna y finalmente terminó informándose, educándose y cambiando de opinión. ¿Qué opinas tú, Estefanía? Ya, es complejo el tema, leí harto, escuché varias entrevistas a gente que no está de acuerdo con vacunarse, ni ellos ni a la población pediátrica, que es como lo que ha generado revuelo ahora en este último tiempo porque se aprobó la vacuna para los niños. Yo creo que es un tema de no de falta de información, el problema es de cómo filtramos la información de manera criteriosa, porque finalmente Google tiene todas las respuestas y nos puede alimentar todo lo que queramos, ¿ya? Todo. Desde que la Tierra es plana hasta que las vacunas causan lo que sea. Creo que lo principal es el tema de tener el respaldo, ¿cierto? Y de ser juicioso al momento de interpretar o de buscar la información. Porque yo finalmente hice el trabajo de buscar como las fuentes de información de las personas que, como bien dices tú, consideran que no hay que vacunarse porque no sé qué. Y claro, tal vez la información está siendo interpretada de manera incorrecta, ¿ya? No es que no haya acceso a la información, sino que la interpretación es la que no es la correcta. Y ahí yo creo que hay en parte responsabilidad de la comunidad científica, que tiene que salir a tal vez a aclarar punto por punto todas estas cosas que generan controversia. Si es normal que tengamos
dudas, ¿cierto?, frente a algo que salió tan rápido. Yo también lo entiendo, por eso uno busca la información y dice, ya, chuta, hay respaldo, hay datos, hay información. Finalmente, yo he escuchado argumentos tan extremos como que, ¿cómo te vas a poner esos químicos en el cuerpo? Amigo, si fuma, si toma, si come atún, consume más químicos que lo que se está poniendo en las 3 dosis de coronavirus que se va a poner. Así que, y eso por dejarlo suavecito, porque podemos empezar a ampliar el grupo de químicos que la gente consume y ahí sí que... Así que yo creo que hay un tema de no hablar en difícil, de poder entregar esta información de manera accesible, correcta y sin dejar espacio a la controversia. Si al final, claro, el tema de la vacunación es voluntaria, pero mientras más gente se vacune, mejor es la inmunidad, ¿cierto? Es un tema de salud pública también, mejor es la inmunidad social que se genera. Y un poco mi idea de mostrar cada una de estas pandemias era mostrar que también asociada al desarrollo de cada vacuna en las distintas etapas, siempre hubo un rechazo inicial, por desconocimiento, por miedo, porque es algo que no conocíamos antes. Hoy día nadie duda de vacunar a su guagua de 2 meses contra el polio, ¿ya? De hecho, a los 2 meses les ponen una vacuna que considera antígenos contra 6 tipos de patógenos, más la no sé cuánto, más la no sé qué, recién nacidos también les ponen un par de vacunas. Entonces, creo que, y eso se ha ido subsanando no por el tiempo y que uno se olvide, es información, es acceso, interpretación y información accesible para todo el mundo, porque la idea es que uno no tenga que ser científico o conocer de estos temas para poder entender lo que le están poniendo, digamos, o cuál es la función, cuál es el objetivo. Es cierto que se han descrito reacciones adversas, no me quise meter en eso acá porque ya era mucha información, pero también tenemos que considerar que en las fases de ensayos clínicos, que es en la que están las vacunas del coronavirus, toda reacción que se tenga post vacunación tiene que ser reportada. Y en muchos casos hay reacciones que no tienen nada que ver con la vacuna. Por eso no sé si alguna vez han leído los folletos de las vacunas, que son como unas sábanas gigantes, tienen de todo, efectos clásicos. Los clásicos son lo que nos pasa siempre después de vacunar, ¿no es cierto? El dolor local, el pinchacito, de repente algo de dolor de cabeza, un poco de fiebre, sobre todo en los niños, que es lógico, porque estamos gatillando una respuesta inmunológica, ¿cierto? Hay síntesis de anticuerpos, liberación de citoquinas, y eso se relaciona con una respuesta del cuerpo de defenderse, y eso está asociado a estos dolores musculares o el dolor de cabeza que se pasa rápidamente. También hay casos bien particulares en los que se han observado reacciones alérgicas, un poco más severas, pero en general que pasan, y eso no debiera desincentivar la vacunación, ¿ya? Eso lo que debiera generar es que uno se informe, porque por ejemplo, si yo tengo una enfermedad autoinmune o tiendo a ser altamente alérgico, tal vez reconsidero ponerme una vacuna y puedo solicitar que se me ponga otra, ¿te fijas? Pero es todo acceso a información. Nunca desincentivar la vacunación, sino que el tener acceso a una información que me permita a mí, como individuo, tomar la mejor decisión, ya no solamente pensando en mí, sino que también pensando en la comunidad, en la gente que me rodea y en la sociedad en general. Efectivamente, bueno, y ya también nos ilustrabas la pobre situación de mi compatriota Edward Jenner en los años 1700 y tanto, cuando vaya uno a contarle a alguien que me iba a vacunar en aquel entonces, que sería una vacuna. Estefanía, antes de comenzar este webinar, estábamos hablando un poquito en el backstage contigo, que obviamente ninguno tenemos la bola de cristal, no sabemos para dónde va, pero por ejemplo, siguiendo lo que está sucediendo hoy, día 21 de octubre, que es cuando estamos transmitiendo este webinar, yo estoy leyendo que los casos están subiendo en Reino Unido, por ejemplo, acaban de superar los 50.000 diarios. Si la gente no continúa comportándose como se le está aconsejando, porque no se está volviendo medida obligatoria todavía allí de llevar mascarilla, van a superar los 100.000 casos. ¿Cómo
¿Cómo ves tú el futuro, nuestro futuro local y global con COVID-19? Yo creo que hay aspectos sociales que llegaron para quedarse. Yo creo que un poco el tema del distanciamiento, los lugares cerrados con mucha gente, yo creo que por lo menos por un tiempo, que es lo mismo que pasó con la pandemia de la influenza de 1918, de hecho. Que se habla de 1918, pero como vimos partió antes y los efectos, digamos, o las medidas cautelares duraron por muchísimo tiempo más, fueron 2 o 3 años por lo menos de mantener la mascarilla, distanciamiento, ya para tratar de controlar esto. Entonces yo creo que hay aspectos sociales que llegaron para quedarse en ese sentido. Creo que el tema de la vacunación es importante también en relación a lo que tú comentas, porque finalmente la vacuna en la actualidad nos genera una inmunidad que tal vez no va a ser a largo plazo, porque eso es algo que se está optimizando, pero sí nos asegura, todos los ensayos clínicos aseguran y demuestran que el estar vacunado, aunque uno se infecte y pueda tener sintomatología con este virus, asegura un 100%, en un 100% de los casos el evitar la hospitalización. Entonces creo que finalmente yo creo que vamos a llegar un poco a eso, a tratar de mantener en lo posible estas medidas de cuidado social y tratar de fomentar la vacunación, porque finalmente eso nos asegura que, chuta, si nos infectamos, es mucho menos probable que terminemos hospitalizados o con riesgo de fallecimiento o de agravamiento por la sintomatología viral. Fantástico. Bueno, tendremos que ver cómo se va desenvolviendo todo esto y sin duda alguna yo quiero agradecerte enormemente. No sé si antes de cerrar, Estefanía, ¿quieres hacer algún comentario final? Creo que dije todo lo fundamental que quería decir. Creo que finalmente la idea es no desincentivar la vacunación. Creo que si uno tiene dudas, es responsabilidad de uno informarse correctamente, preguntar a las personas que saben y tomar decisiones de manera informada. Como te decía, creo que hay mucha información dando vuelta que hace más daño que bien, y creo que esa es la enseñanza que nos dejan las pandemias anteriores. Siempre lo nuevo es hermoso y desconocido, pero desconocido, y eso nos da miedo, ¿cierto? Da susto. Pero eso no significa que vaya a ser dañino, que vaya a ser malo. Insisto que el hecho de que estas vacunas se hayan aprobado de manera de emergencia no significa que en 10 años más vamos a estar todos estériles o no sé qué. No hay grafeno en las vacunas, no nos pusieron chip, no nos pusieron metales pesados. Insisto, en una lata de atún uno consume más metales pesados que en las 3 dosis de vacunas que nos van a poner. Entonces, todos esos fundamentos realmente están injustificados y hay datos para todo eso. Y creo que lo que falta acá es movilizar y facilitar el acceso a la información. Sabias palabras de nuestra topísima invitada, Estefanía Castillo, doctora y profesora, amiga también, pero docente súper dedicada y comprometida de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra. Yo quiero agradecerles en nombre de la doctora Esperanza Villasante y del doctor Nicolás García por haber estado aquí hoy con nosotros en este espacio de compartir, de aprender, y les esperamos para un próximo webinar. Sigan nuestras redes sociales para ello. Soy Diego Hasanovich y me despido. Estefanía, no te vayas porque nos vamos a sacar algunas fotos de souvenir contigo, y buenas noches a todas y a todos.